del Grupo Parlamentario Republicano, sobre si tiene previsto el Gobierno un giro en su política territorial, y en particular respecto al conflicto con Cataluña. 4 conclusiones, casi 4 obviedades después de lo del domingo, y ahí va a estar centrada mi intervención. La primera, lo de Cataluña ya no solo va de independentistas o unionistas, de autodeterministas o autonomistas, de soberanistas o de españolistas, de republicanos o de monárquicos. En el momento en el que te entran 11 diputados de la ultraderecha, de la derecha extrema, del fascismo, aplaudan, fascistas, en el Parlamento de Cataluña, esto ya va de fascismo y de antifascismo. Como siempre ha ido, sobre todo en Cataluña, sobre todo en Euskadi, pero como nunca, por lo menos en Cataluña. El fascismo ya tiene brazo político en la sede de la soberanía popular catalana. El fascismo, por lo tanto, no entiende de fronteras y está tan inoculado en el barrio de Salamanca de Madrid como en el barrio de Sarriá Sant Gervasi de Barcelona. Un fascista es un fascista, hable el idioma que hable, haya nacido en Madrid, en Barcelona o en Tombuctú. ¿Y qué hace el gobierno más progresista de la historia frente a esto? Pues miren, en 5 días, solamente 5, se ha despedido a un trabajador de Televisión Española por un rótulo. Se ha absuelto a Cristina Cifuentos por trampear. Se ha encarcelado a Pablo Hasél por rapear. La policía ha apaleado y ha disparado con fuego real en Linares. La delegación del Gobierno ha autorizado una mani de nazis en Madrid. Y el Supremo quiere volver a encarcelar a nuestros compañeros y compañeras salvajemente encarcelados. En 5 días. Ustedes, señorías de Unidas Podemos, y ustedes, señorías del PSOE, en definitiva, ustedes, señorías del Gobierno, alimentan a esta gente, callando como callan, sí, callando como callan, o peor aún, colaborando como a veces colaboran. Les recuerdo, señorías del Gobierno, a unos y a otros, que aparte del Twitter, que está muy bien, hacer tweets muy enfadado, tienen el BOE. Tuitear cuando se puede legislar no es solidaridad, es cinismo. Y no criticar cuando algo está mal no es institucionalismo, es medievalismo, tal cual. La segunda obviedad. Las izquierdas independentistas y autodeterministas han ganado, hemos ganado y sumamos como nunca. Y eso les obliga, nos mandata, nos condena a entendernos. Y Esquerra Republicana, como ganadora de ese bloque, quiere asumir y asume el liderazgo de dicha mayoría y quiere aglutinar a todas las izquierdas independentistas, soberanistas y autodeterministas en torno a ella. Señorías dels comuns, señorías de las CUP, intentémoslo y hagámoslo. Hagamos que las izquierdas predominen de una vez por todas en un frente amplio, de una vez por todas en el Govern de la Generalitat, y que, por favor, dejen de marcarnos el ritmo aquellos que habían ganado tanto que se pensaban que el país era suyo. Tercera obviedad. Permítanme que barra para casa. El domingo se reforzó y afianzó
todo un discurso, toda una forma de hacer y toda una estrategia dentro del independentismo. Un discurso, una forma de hacer y una estrategia que le ha hecho ganar el mayor ciclo electoral de su historia a este partido, mi partido, en 90 años de historia. Creámonoslo, no somos los criados de nadie. Afrontemos, pues, un nuevo ciclo, un nuevo horizonte en el que ni se diga nunca más que un independentista, por el simple hecho de serlo, es un etnicista, ni que se diga nunca más que el hijo de un andaluz es un colono. Nunca más, contra nadie. El etnicismo es etnicismo, se tenga la patria que se tenga en el corazón. Y la cuarta obviedad, el independentismo ha ganado con más del 50% de los votos. En el Parlamento de Cataluña habrá 74 diputados y diputadas inequívocamente independentistas y en el Parlamento de Cataluña, sobre todo, recalco, sobre todo, habrá 82 diputadas y diputados inequívocamente a favor de una solución política, dialogada y pactada del conflicto político entre España y Cataluña. Una mayoría, una realidad incontestable. Y no hay teles, no hay jueces, no hay polis suficientes para negarlas. Y sobre todo les mandata a ustedes, señorías del PSOE. Les hago una pregunta. ¿Qué hará el señor Illa como jefe de la oposición en Cataluña? ¿Qué hará? ¿Hará como Ciudadanos? Es mal negocio. De 36 escaños a 6. De ganar las elecciones a casi caber una furgoneta. Es mal negocio. Hagan política. Dejen el jaleo y hagan política. Señor Rufián, tiene que terminar. Acabo, señora presidenta. Fiscalía o mesa de diálogo. Cárcel y mentiras o negociación y pacto. Nosotros, señorías de la oposición del Parlamento de Cataluña, no vamos a desaparecer. Ustedes tampoco. Hagamos nuestro trabajo y hagamos política. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, váyase acostumbrando. Son 11 y serán 22, 32 hasta que les desalojemos. Váyase acostumbrando. La moción que nos presentan los amigos de las piedras, los totalitarios, los de las amenazas, los de los insultos, se resumen en una consideración, que el Gobierno de la nación española se tiene que poner de rodillas a negociar con ellos un supuesto derecho de autodeterminación y romper la nación y pisotear la Constitución, ni más ni menos. Pero para llegar a esa conclusión, desarrollan a través de su moción una exposición de motivos que yo me voy a permitir leerla delante de todos ustedes, porque es el mejor espejo de la hipocresía, la mentira y el fanatismo al que se puede haber llegado en política aquí en la sede de la soberanía nacional. Comienzo leyendo. Cataluña está viviendo desde la celebración del referéndum de autodeterminación. ¿Referéndum de autodeterminación? Eso no fue un referéndum. Señor Rufián, no mienta. Eso fue el preludio de un golpe de Estado. Atacaron a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, desobedecieron las sentencias de los tribunales, pisotearon la Constitución. Sigo leyendo. Uno de los periodos más complejos de la historia reciente debido a la represión
que sufren por parte del Estado español. Señor Rufián, en Cataluña la represión la sufren los padres que quieren educar en libertad a sus hijos, los comerciantes que quieren rotular sus tiendas como les dé la gana. La represión la sufren todos los catalanes que se sienten orgullosos de Cataluña, pero también de España, y quieren hablar en la lengua materna y no pueden. La represión la sufren partidos como el nuestro que intentan hacer una campaña libre y democrática y no les dejan sus esbirros. Sigo leyendo. Pese a todo, la reivindicación independentista planteada por una gran parte de la ciudadanía catalana. ¿Usted no se ha enterado qué pasó el 14 de febrero? Ustedes, los separatistas, han recibido 1 de cada 4 votos de todo el electorado catalán. 1 de cada 4 votos, que no se entera. El proyecto, dicen ustedes, de la República Catalana, como sucede en las sociedades democráticamente maduras. Mire, con respecto a lo del proyecto de la República Catalana no ahondaré mucho. Repetiré aquella frase mítica de un mosso d'esquadra que le dijo a un violento manifestante del 1 de octubre: la República Catalana no existe, imbécil. Y con respecto a las sociedades democráticamente maduras, yo creo que ha tenido aquí un lapsus. Se está refiriendo a la dictadura de Maduro, porque democracia y Maduro en lo que está ocurriendo en Cataluña está muy lejos, muy lejos de la realidad. Sigo leyendo. Dicen que esta diversidad de opiniones no amenaza la convivencia democrática en Cataluña. Claro, en eso tiene usted razón. Si es que los que amenazan a la convivencia democrática son ustedes, son los CDR, son los que tiran piedras, son los que escupen, son los que insultan, son los que vulneran las leyes, son los que desobedecen a los tribunales. Esos son ustedes los que amenazan la convivencia democrática. Sigo leyendo esta perla. Dice, están construyendo una sociedad participativa, tolerante y activa desde el respeto a la libertad de pensamiento, de expresión y de participación política. ¿Pero qué respeto a la libertad de expresión y participación política ha habido el 14 de febrero? Yo le puedo contar en los 5.000 kilómetros que he recorrido cómo me han amenazado, insultado, cómo han atacado a nuestros candidatos. ¿Qué participación, qué libertad de expresión hay en esa maquinaria de propaganda que es la TV3 y la RAC? Pero ¿ustedes de qué están hablando? ¿De Cataluña o de sus ensoñaciones? No tienen ni idea y además mienten. Dicen ustedes, en el último párrafo de esta exposición, no se crean ustedes que es muy larga, mucho no han trabajado, es un medio párrafo, pero dice, ante esta realidad compleja hay una amplia y transversal mayoría, alrededor del 80%. ¿Pero cómo que el 80%? De todo el electorado de Cataluña, sumando los partidos separatistas, son exactamente el 26%. Pero no mientan, hombre, no mientan. La mitad pasa de ir a votar en las elecciones. Y de los que les votan, no haga usted mentiras. No llegan ni 1 de 4 catalanes. Seguimos leyendo ya para terminar y no aburrirles demasiado a sus señorías. Dicen que apuestan por una salida pacífica, lo de gente de pau, mientras que tiraban piedras, gente de pau, pacífica y democrática, voy terminando señoría, pacífica y democrática, referéndum de autodeterminación como respuesta respetuosa a los derechos humanos, tratados internacionales y acuerdo a los principios democráticos. ¿Pero me quiere decir usted qué tiene que ver con los derechos humanos, los principios democráticos y los tratados internacionales, las amenazas, las piedras? Están quemando Barcelona porque han cumplido una orden de un tribunal. Miren, en lo único que le doy la razón de todo lo que ha dicho usted en esta Cámara es cuando dijo que cada vez más trabajadores votan a Vox. Prepárese porque serán millones de trabajadores. Y termino diciéndole una cosa. La soberanía nacional reside en esta Cámara. El pueblo español, según el artículo 1.2, es en quien reside la soberanía. Y Cataluña, como cualquier otra querida región de España, es una parte del pueblo español. Por tanto, recuerde, Cataluña es más que una nación. Más que una nación. Es parte de una gran nación que se llama España. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, quisiera condenar los actos de terrorismo callejero que se produjeron ayer por muchos sitios de Cataluña. En segundo lugar, quería decirles a todos aquellos que han salido en esta tribuna durante tanto ayer como hoy a defender al señor Hasél, decir que podían tener un poco de empatía, porque hay que recordar que una de sus frases es esa que dice que disfruta cada vez que ETA le vuela la cabeza a un pepero, aunque solo sea porque en esta Cámara está con nosotros la hermana de 2 personas a las que le volaron la cabeza, pues un poco de empatía se podía tener. Y a partir de ahí, sabe el señor Rufián, como sabe toda Esquerra, que es que no va a haber, si es que no va a haber un referéndum de autodeterminación, si es que no puede haber. Lo que no es normal es que tengamos un ministro de Administraciones Públicas o territorial, o como se quiera llamar, y que no esté aquí presente en la sede de la soberanía nacional. Un día que se habla sobre este tema, la autodeterminación de una parte de España, el ministro no está. Es que el Gobierno está desaparecido. Ese es el problema en este tema. Pero usted sabe que no se va a producir un referéndum, porque el futuro de Cataluña, además de decidir los catalanes, lo decidimos el conjunto de los españoles, y usted lo sabe. Ese es el problema, que lo saben y siguen alimentando el tema. Y lo siguen alimentando porque el Partido Socialista le deja que lo alimenten. Pero en algún momento alguien va a quedar mal. ¿Alguien va a quedar mal? O el Partido Socialista o ustedes. No se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Y ustedes sabrán lo que hacen, pero saben que ese referéndum no se va a producir nunca. Se pongan como se pongan. Yo no entro en mayorías, minorías, que no, que es que da igual, no se va a producir nunca. En otros lugares de España lo intentaron con las armas, no se pudo. Ustedes lo intentan de otras formas. No se va a poder hacer nunca, que lo tengan claro. Gracias. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Vehí Cantenis. Gracias, presidente. Buenos días. Señor Ortega Smith, le veo muy nervioso. Supongo que a cada pueblo que han ido ustedes la gente responda como responde, no debe ser muy agradable. Pero cálmese, porque en Cataluña el antifascismo es un valor asentado y es un valor directamente vinculado con la democracia y además con el independentismo, que, por cierto, ha vuelto a ganar las elecciones. Señores del PSOE, no hay mucha gente, pero me escucharán. Son las 13ª elecciones en las que gana el independentismo. Nos pueden encarcelar, perseguir, amenazar, como hace Fiscalía con el 3er grado de los presos. Nos pueden continuar persiguiendo. El señor Simancas dice que vamos hacia abajo. La verdad es que la CUP no. Y la verdad es que el independentismo tampoco, porque hemos superado el 50%. Asuman la realidad. Pongan un referéndum. Porque fíjense, incluso sus votantes, decía el CEO, más o menos el 50% de sus votantes les parece mal que haya presos políticos catalanes. De hecho, su nuevo ministro, el señor Iceta, antes de las elecciones dijo que si en Cataluña se superaba el 50%, habría que hablar políticamente. Hagan un referéndum, pongan las urnas, porque, fíjense, hay una lectura muy clara de las elecciones catalanas. Más independentismo y más izquierdas. Pero hay otra lectura muy clara. El unionismo se queda con esta gente. Cada vez es más de derechas, más rancio y más conservador. Así que pongan urnas. Y a los señores de Podemos, abstención.
hablando de un referéndum de autodeterminación, van a seguir con el PSOE. Más. El PSOE les trata mal en el Gobierno español y no es un buen negocio en Cataluña. Y a los señores de Esquerra, una moción, eso quiere decir que la mesa de diálogo asumimos todos que no está funcionando, ¿no? Estamos de acuerdo. Pongámonos a trabajar. Referéndum de autodeterminación, renta básica universal, amnistía y transición ecológica. Es lo que ha dicho nuestro pueblo. Y acabo, señor presidente, acabo con unas palabras de Joan Margarit, que ayer nos dejó, poeta querido por todos. Y acabo con unas palabras de Joan Margarit porque para el referéndum, para la renta básica, para la amnistía y para la transición ecológica necesitaremos desobediencia. Decía él, la llibertat és quan comença l'alba, un día de vaga general. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Buenos días. Muchas gracias, señor vicepresidente. Esta mañana escuchaba con interés al presidente del Gobierno las conclusiones que extraía él de las elecciones del pasado domingo en Cataluña. Y es cierto que cada una extrae sus propias conclusiones, pero sí me ha extrañado, en un ejercicio de negacionismo, que entre las conclusiones que ha mencionado no dijera que el independentismo ha ganado estas elecciones, no solamente en escaños, sino también en votos, que era algo que hasta hace muy pocos días, muy pocos meses, señalaba como un hándicap a la hora de escuchar al independentismo. Ahora ya vemos que la extrema derecha menciona el censo. Pues claro, si lo mira y lo compara con sus resultados, pues sería unos resultados paupérrimos y ridículos. Pero no, mencionaba otro portavoz, es cierto, y hay que mencionar que es una mala noticia, que es peligroso también esa entrada de la extrema derecha, teniendo en cuenta la disolución que ha habido prácticamente del Partido Ciudadanos y que gran parte de esos votos han pasado a la extrema derecha. Miren, el señor Sánchez menciona en muchas ocasiones las encuestas, las estadísticas, los rankings, que les gusta mucho, pero como bien mencionaba la portavoz de las CUP, hay tres consensos en Cataluña claros que se repiten a lo largo de los años que yo creo que se le olvidan al señor Sánchez. Y uno es que la ciudadanía está en contra mayoritariamente de la represión. 3/4 de la ciudadanía critican esa represión y piden el sit and talk. De igual forma, hay 3/4 o más de la población que defienden un sistema republicano y están en contra de un sistema monárquico. Pero es que además hay 3/4 o más de la población que reclaman ser dueños de su futuro institucional. Esto es, decidir votando cómo se organiza constitucionalmente Cataluña. Y claro, este último punto es el que ha desencadenado una ola de represión. Y ahora no solamente tienen un problema político irresuelto, como tantos hay en el mundo, sino también tienen un problema represivo. Miren, yo les decía la semana pasada, estoy seguro que ustedes, o gran parte de ustedes, les avergüenza tener presos políticos. Les avergüenza que se haya perseguido a los últimos presidentes del Gobierno de Cataluña y que haya disidentes en el exilio. Iniciaron una polémica diciendo, no son comparables estos exiliados con los del franquismo. No, yo creo que no, porque que una dictadura tenga presos políticos, que tenga exiliados, pues saga de soie, entra dentro de lo esperable, pero que una democracia ejemplar tenga presos políticos y exiliados, yo creo que es mucho más grave. Por cierto, una vez pasado el efecto Illa, ahora ya tenemos el efecto Fiscalilla. No podían haber tomado esa decisión desde la Fiscalía la semana pasada, no querían interrumpir la campaña del señor Illa.
Pero lo que parece incomprensible es que ustedes, hasta el momento, no hayan puesto en marcha esos mecanismos de desactivación de la represión. Porque, claro, que esto va de dos sistemas. Tienen el sistema turco, este que utiliza el señor Erdogan con los kurdos, de negación, represión, presos políticos, exiliados, eso sí, siempre en nombre de la democracia, de la Constitución, porque ningún Estado reconoce tener presos políticos. Y es más, hay sectores más ultras que el señor Erdogan. Ahí tienen a los lobos grises representando a la extrema derecha en Turquía y también están en otros países. Y luego tienen el sistema occidental, que ante conflictos territoriales, políticos, como tantos hay en el mundo, pues Estados han decidido solventarlo por la vía del principio democrático, negociando y estableciendo mecanismos de votación. Ahí tienen los ejemplos archimencionados de Quebec, de Groenlandia, de Irlanda del Norte, de Escocia, todos ellos diferentes entre sí, con sistemas constitucionales diferentes, pero en todos ellos se ha buscado una salida democrática. Y decía un señor de la ultraderecha navarra, no va a haber nunca un referéndum de autodeterminación. Sí, eso decía también la señora Thatcher. Y 10, 15 años después llegó el señor Tony Blair y se estableció el acuerdo de Viernes Santo para que la ciudadanía de Irlanda del Norte decida su futuro institucional y sea dueña de su futuro. Esto va de democracia y solamente se resuelve dando a la ciudadanía la palabra. Por lo cual, yo les animo a que tomen la vía occidental, cierren la vía turca, esa vía Erdogan, y busquen una salida en términos democráticos al conflicto político que tiene no Cataluña, no Euskal Herria, sino que tiene España. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Señor vicepresidente, señoras y señores diputados, voy a ser directo y breve. Y me voy a referir a la parte dispositiva de la moción, a la parte que se vota realmente, ¿no? Sobre negociar un referéndum de autodeterminación. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha defendido, siempre defenderá el derecho de Cataluña a la autodeterminación y entiendo perfectamente el deseo de que pueda verse reflejada cuál es la voluntad de Cataluña con respecto a su futuro a través de ese instrumento, como también queremos que eso suceda un día para el pueblo vasco. Dicho eso, yo tampoco tengo muy claro el sentido del debate de hoy, sobre todo el sentido de someter a votación una cuestión que seguramente va a ser rechazada por esta Cámara, más que seguramente, y que me parece un elemento clave a futuro. No creo que para esta semana ni para la que viene, pero sí un elemento clave a futuro. Por eso digo que también, por eso quiero decir también que me sorprendieron las declaraciones del señor Illa, yo creo que fueron ayer o antes de ayer, en el que manifestaba que lo que había que centrarse en las preocupaciones reales de la ciudadanía. Y es verdad que hay que centrarse en eso por parte de todo político, toda política, pero claro, las preocupaciones reales de la ciudadanía no son las preocupaciones reales de uno mismo. O aunque uno piense que hay algunas cosas que no tienen importancia y que la ciudadanía no se preocupa de eso, pues hay determinados asuntos que en el ámbito institucional, en el ámbito político y con manifestación electoral se repiten una y otra vez continuamente. Y es indudable que este asunto es un tema que preocupa en Cataluña, que es un tema que está ahí y que es un tema que a quien lo plantea obtiene un respaldo. Y, por lo tanto, no queda fuera del ámbito de la preocupación real de la ciudadanía. Hay que atender a la representación y a lo que sale, ¿no? Yo creo que lo que ha faltado
sí, y desde el primer momento, y a ese primer momento me voy a referir, antes del 1 de octubre, faltó el diálogo, sobró la desconfianza entre las fuerzas políticas. Entonces, casualmente, he tenido entre mis manos los periódicos de julio, del 7 de julio de 2017. Pueden coger El País, por ejemplo. Pueden coger El País, 7 de julio de 2017. Y con la portada les va a ser suficiente, porque en la portada aparece, por una parte, que la portavoz socialista, hoy ministra en el Gobierno, afirmaba que el Partido Socialista nunca apoyaría el 155, la aplicación del 155. Ese mismo día había habido una reunión entre el señor Sánchez y el entonces, hoy presidente, y el entonces presidente Rajoy. Y el líder socialista instó al Gobierno, al señor Rajoy, a que dialogara. Y si no, dijo, lo pueden leer a la propia portada, no hace falta que se vayan a las páginas interiores, si no, no descarta presentar iniciativas en busca de soluciones, incluida la reforma constitucional. Bueno, eso al final quedó en agua de borrajas y pasó lo que pasó. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Faltó diálogo, sobró desconfianza. A ese punto, al de que se tengan que mover todas las fuerzas, pero también a preocupación real de la ciudadanía, ese descontento en el ámbito nacional en Cataluña, debería llevar a ese punto inicial del propio presidente actual del Gobierno, que decía que habría que presentar iniciativas, ser propositivos, aceptar que había un problema político en busca de soluciones, incluida en su caso la reforma constitucional. Y por lo tanto yo no descartaría ningún elemento. Insisto, creo que su votación aquí hoy y ahora pues no va a aportar mucho y más que probablemente va a salir rechazado de forma mayoritaria, lo cual creo que tampoco es positivo porque, insisto, esto será un elemento que tarde o temprano puede constituir un instrumento importante en la búsqueda de soluciones. Nada más y muchas gracias. Y, por supuesto, lo he dicho en principio y lo vuelvo a repetir, votaremos siempre que se plantee esta cuestión del derecho de autodeterminación a favor del derecho de autodeterminación para el pueblo de Cataluña, como lo queremos para el pueblo. Gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Muchas gracias. Gracias, presidente. En el primer orden del día que se conforma en esta Cámara tras las elecciones catalanas, ¿cuál es para Esquerra el primer problema de los catalanes? ¿Trae Esquerra aquí una propuesta para hacer frente a los miles de muertos en Cataluña? ¿Trae Esquerra algo para mejorar la vacunación en Cataluña, para evitar la quiebra de las empresas? No. ¿Qué es lo primero que pide Esquerra tras el primer pleno, el orden del día conformado en las elecciones en Cataluña? El indulto o la amnistía del presidente de Esquerra Republicana. Ese es el programa de Esquerra para todos los catalanes. También traen el derecho a la secesión, ese eufemismo de robar a todos los españoles un pedazo de su país y aislar a los catalanes en un país más pequeño, que además sería dominado por una clase política de corte autoritario y corrupta o muy corrupta, y que prima sus intereses personales a los generales, como estamos viendo hoy aquí. La naturaleza de un partido se conoce por sus acciones en el pasado. Esquerra es clara desde el principio, muy clara. Desde su nacimiento, en sus sentimientos hacia España y hacia los demás españoles. Son muchas las veces en que me he subido a esta tribuna para narrar lo que ha hecho el secesionismo catalán en el pasado. Ellos lo saben. Evidentemente, me voy a dirigir al Gobierno, porque se dirige Esquerra al Gobierno. Y me voy a dirigir a la parte socialista del Gobierno, porque ya sabemos que Podemos es independentista, nacionalista, secesionista, y lo que haga falta, donde haga falta.
Y para Iglesias, además, Puigdemont es equiparable a Antonio Machado. Podemos, bueno, no voy a perder más tiempo hablando de ellos en este sentido, pero quiero que me escuchen en el Partido Socialista. Ustedes reivindican su historia con sus luces y sombras. Una historia muy larga, con aciertos y con errores, con cosas buenas para España y con cosas malas para España, o menos buenas. Ustedes reivindican la Segunda República y a líderes políticos socialistas del PSOE y de izquierda de otros partidos. Yo les he visto subirse aquí a gritar Indalecio Prieto muy fuerte. ¿Han leído lo que dijo Indalecio Prieto de Esquerra Republicana y de su presidente? ¿Han leído lo que dijo Largo Caballero, que también lo gritan muy fuerte aquí, sobre ellos? ¿Lo han leído? ¿Han leído lo que dijo Negrín sobre estos señores de aquí? ¿O solo los gritan? Porque también es memoria histórica leer a estos señores, aprender de ellos y actuar en consecuencia de esas lecturas. Companys está loco, pero loco de encerrar en un manicomio. Indalecio Prieto. Lean más, lean los diarios de Azaña, que también lo citan mucho. Hoy, el señor Rufián ha dicho que esto va de fascismo y de antifascismo, en una banalización de lo que es el fascismo. Yo no soy sospechoso de simpatizar con Vox, pero no banalicen el fascismo, no banalicen el fascismo. Miren, ¿les suena Miquel Badía? Los únicos contactos aparte de Franco, evidentemente, durante la Guerra Civil en Cataluña con el fascismo en el mundo, fueron contactos del secesionismo catalán. Los únicos contactos con la Italia de Mussolini fueron de Miquel Badía, fundador del Estat català, y no se lo diría hoy aquí, porque yo sé que ustedes no lo harían, o algunos de ustedes no lo harían, si no tuviéramos a las juventudes de Esquerra Republicana hace bien poco celebrando la figura de este tío, que se fue a negociar con Mussolini la venta de Cataluña al fascismo italiano. ¿Saben cuál es el problema que subyace a todo esto? ¿Saben por qué hemos llegado aquí? Porque, señores del Partido Socialista, ustedes sobrellevan España. Esta anomalía española de que la izquierda puede ser nacionalista, cuando el nacionalismo en la mayoría de los países es de derechas, es debido a la idea de que tiene el Partido Socialista de España principalmente. Señores del PSOE, no hay nada más social, se lo he dicho 1000 veces. No hay nada más social que un país, nada. Les van a indultar, van a privilegiar a quienes han querido romper esta comunidad de derechos y libertades, que es España. Señores del Partido Socialista, socialistas más preparados que ustedes no pudieron domesticar al nacionalismo. No crean que lo pueden hacer ustedes. Hay otra opción, señores del Partido Socialista, hay otros partidos con los que pueden negociar el devenir de España. Lo único que me preocupa es que ustedes sepan todo esto que les he dicho y que realmente estén dando otra patada a la lata. Mientras tanto, están en la Moncloa. Pero digan la verdad, no hablen de recuperar nada, porque si siguen así, aquí perderemos todos. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Gracias, president. Antes de empezar, todo el apoyo a Pablo Hasél. De hecho, estamos en un país en el que puedes acabar en prisión o en el exilio
si criticas a la policía o a la monarquía, si haces un referéndum o si permites un debate parlamentario. Pero, en cambio, quedas impune o incluso puedes llegar a ser la tercera fuerza del Congreso de los Diputados si quemas un muñeco del president en la Plaza del Pueblo, si amenazas de muerte a 26 millones de personas o si enalteces el fascismo. Y de esto ustedes son los máximos responsables, porque comparar, como ha hecho esta mañana el presidente del Reino de España, a fuerzas independentistas catalanas de govern con estos fascistas es blanquear a estos fascistas. Así que pónganse un poquito las pilas, hagan algo más que tweets porque están en el gobierno. Y empiezo. Este domingo en Cataluña, y lo han dicho nuestros compañeros de Esquerra y de la CUP, no solo ha vuelto a ganar el independentismo, sino que se ha reforzado y ha superado el 50% de los votos. El unionismo, en cambio, como decía la compañera de la CUP, no solo ha bajado, sino que se ha radicalizado hacia la ultraderecha. Más del 50% de los habitantes de Cataluña han votado a favor de una Cataluña-Estat. Han votado a favor de repensar nuestro futuro, de cambiarlo, de ofrecer nuevas y mejores oportunidades para todos los habitantes y trabajadores de Cataluña. Han votado a favor de superar la crisis en la que estamos inmersos y hacerlo con las herramientas de las que disponen los Estados de Europa del siglo XXI, que son muy distintas de las que ha utilizado el Gobierno de España, arrastrándonos a todos a una crisis económica aún más dura de lo que está siendo en otros países de Europa. Y voy a ir directa al grano. La pregunta es clara. ¿Quiere el Gobierno más progresista de la historia resolver o no el conflicto entre Cataluña y España? Si la respuesta es sí, entonces hoy el Gobierno más progresista de la historia, PSOE, PSC, Podemos i Comuns, van a votar que sí a la moción que presentan els companys d'Esquerra, un referéndum pactado que además está secundado por el 80% de los ciudadanos de Cataluña. Si no quieren resolver el conflicto, si quieren seguir tapándolo e ignorándolo, entonces ustedes no van a votar que sí a esta moción. Y si no votan que sí, entonces serán ustedes los responsables de que la vía amplia acabe siendo la vía muerta. Y espero de verdad equivocarme, pero es que hasta la fecha este Gobierno no ha tenido ninguna intención real de resolver el conflicto con Cataluña. Ayer decía Jaume Asens que no le parecía serio que se presentara esta moción hoy. Entonces, señor Asens, ¿cuándo le parece a usted que es el mejor momento para resolver el conflicto entre Cataluña y España? Porque le recuerdo que los presos políticos y los exiliados llevan 3 años en prisión y en el exilio y hay más de 3.000 represaliados. Y se lo digo porque ustedes están en el Gobierno. Les pedimos que dejen de mercadear con todo esto, que sean útiles y que actúen de una vez. Les advertimos que nosotros no estamos aquí para ir presentando mociones cada semana ad eternum pidiendo un diálogo que no llega. Y la teoría es muy bonita hasta que llega a la práctica y la primera respuesta del Estado a la rotunda y nueva victoria independentista ha sido recorrer el tercer grado dels presos políticos. Y lo ha hecho la Fiscalía, que les recuerdo está encabezada por la exministra de Justícia socialista. Ha arribat l'hora, companys, i ho hem de fer pel país, d'utilitzar la força que tenim els 23 vots independentistas aquí al Congrés dels Diputats. Y termino, presidente. Este domingo quedó más que avalada la vía del plantar cara, la vía desacomplejada, la vía del se acabó bajarse los pantalones ante aquellos que han decidido que la unidad territorial del Reino de España es mucho más importante que el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. Y con el empate técnico el mensaje también es claro. Posem-nos d'acord i estic segura que serem capaços de fer-ho. Desde Junts seguiremos expectantes, deseando conocer la propuesta y la respuesta de nuestros compañeros ante el claro mandato del pueblo de Catalunya. La necessària supervivència, és a dir, la independència. Llibertat, presos polítics i exiliats, visca Catalunya lliure i, repeteixo, llibertat Pablo Hasél. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrá. Gracias. Presidente, señorías, al portavoz de Ciudadanos, el señor Díaz, lo he visto un poco perdido con la historia de Cataluña. Creo que usted ha quedado un poco aturdido después del rapapolo que le ha pegado esta mañana al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Solo una cosa, no se ponga en la boca Antonio Machado, que yo aún tengo el recuerdo de ustedes yéndose del Parlamento de Cataluña porque no querían condenar al franquismo. A las señorías de Esquerra Republicana, yo pensaba que hoy veníamos a debatir sobre una moción del referéndum y me había preparado unas notas, pero resulta que no, que estamos todavía en campaña y ustedes han venido hoy a criticarnos. Mire, señor Rufián, lecciones antirrepresivas, ninguna. Ninguna, porque le recuerdo que su gobierno, el gobierno de la Generalitat, sigue ejerciendo la acusación, sigue pidiendo penas de prisión por los independentistas detenidos por los Mossos en las manifestaciones de protesta. Sí, 20, lo denuncia Iridia y muchas otras asociaciones de derechos humanos. Ustedes en Twitter, y usted, señor Rufián, son los mejores. Pero en lucha antirrepresiva, cuando tengan 30 años a sus espaldas, ya nos vendrán a contar historias. Y entonces yo les recordaré que ustedes querían mandar a los del 15M en el Parlamento a la cárcel, cuando no se opusieron al recurso contra la absolución. Sí, señor Rufián, usted igual aún no estaba en Esquerra Republicana, pero eso es así. Y que ustedes han estado gobernando con quien nos han tildado de golpistas, que es lo que decía el señor Torra. Por tanto, lecciones antirrepresivas, ninguna de ustedes. Y nos hablan de Hasél. ¿Qué han hecho ustedes por Hasél? ¿Qué ha hecho la Generalitat? Ayer vimos las cargas de los Mossos d'Esquadra y hay 2 personas heridas por balas de foam. No nos vengan a dar lecciones. ¿Qué han hecho ustedes por Hasél? Nosotros, cuando supimos de la condena, lo primero que hicimos es hacer una propuesta legislativa. Y ayer dijimos que presentaríamos una petición de indulto. ¿Por qué no han hecho ustedes algo parecido? Lo podrían haber hecho. Lo de los tweets es suyo. Y lo de la demagogia también, porque ustedes vienen aquí a confundir lo que es el Estado y lo que es el Gobierno. Aprendan un poco más de sus compañeros y nuestros compañeros y compañeras de Bildu, que tienen muy claro lo que es el Estado y lo que es el Gobierno y cómo funciona el Estado. Sobre todo ustedes que aspiran a construir un Estado y a independizarse de España. Creo que antes de independizarse de España deberían independizarse de Junts por Catalunya. Yo le he visto a usted muy molesto con el señor Canadell, pero yo le pregunto, ¿va usted a asegurarnos que no van a hacer presidente al señor Canadell si la señora Laura Borràs es inhabilitada, condenada por corrupción? ¿Va usted a gobernar con quienes nos tratan de colonos? La verdad es que me gustaría saber esa respuesta, porque yo creo que hoy, con su intervención criticándonos a nosotros por el tema de Hasél, precisamente, y por la lucha antirrepresiva, están marcando un camino. Yo creo que el camino de las urnas tras el veredicto de las elecciones es claro. Hay una mayoría clara de izquierdas. Señoría, un segundo. Ruego, por favor, silencio mientras interviene el portavoz, porque hay un ruido bastante sonoro, por favor. Ruego silencio. Les veo muy indignados, pero es que me han indignado ustedes a mí primero. Yo tenía aquí un discurso de mano extendida hacia ustedes, porque esa es la idea. Creo que el mandato de las urnas ha sido claro. Nos tenemos que entender las fuerzas de izquierdas, pero ustedes hoy aquí
están marcando cuáles son sus prioridades. Critican a quienes nos tratan de colonos, pero después parece que no quieren distanciarse de ellos. Y, señora Nogueras, usted, es que primero, antes que ir a las urnas, que estamos de acuerdo en eso, aunque hay que ir a las urnas para resolver la anomalía democrática que vive Cataluña desde que los catalanes fueron a votar y el Tribunal Constitucional, controlado por el Partido Popular, con un presidente con el carnet del Partido Popular y con el mandato caducado, rompió la Constitución territorial, pues habrá que ir primero a la mesa del diálogo. Yo creo que no hay alternativa a eso. O se negocia o se negocia. Y, sinceramente, creo que Cataluña ha respaldado de forma muy clara tanto la opción del diálogo como la salida social a la crisis, opciones que a veces algunos quieren contraponer o separar y que creo que las urnas han demostrado que van juntas. Hagamos un gobierno de izquierdas nítidamente comprometido con el diálogo y aprovechemos esta oportunidad histórica. Tenemos los votos, tenemos la herramienta, que es la mesa del diálogo. Ahora falta que la política vuelva a ser útil y ahora es el momento, por tanto, de la política en mayúscula. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Betoret Col. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Después de esta pelea de parejas, vamos a intentar centrar el tema en lo que el señor Rufián y Esquerra traía hoy para que se debatiera en este hemiciclo. Señor Rufián, de todo lo que dicen ustedes en la moción que traen hoy a debate, únicamente puedo compartir y estar de acuerdo en aquella parte en la que dice Cataluña vive el periodo más complejo de la historia reciente. Hasta aquí porque el resto de lo que ustedes dicen es sencillamente falso. Esta compleja situación, lejos de tener su origen en el guión cinematográfico que ustedes han escrito y que repiten de manera sistemática, tiene su origen, su inicio, en la adopción por parte del Parlamento de un acuerdo para la celebración de un referéndum ilegal contra la opinión de los letrados de la Cámara y desoyendo todas las advertencias que se les hicieron en aquel momento. A este hecho le siguió la ensoñación de la creación de una república catalana. Y como consecuencia de esa ensoñación, que ustedes usaron como hoja de ruta, se sucedieron una serie de lamentables acontecimientos que hicieron que la Cataluña que todos conocíamos haya quedado como se encuentra en la actualidad, rota y arruinada social y económicamente. Sí, señor Rufián, usted y el resto de independentistas han transformado la Cataluña moderna, la que estaba en la vanguardia cultural, económica y social, en un erial, en un auténtico erial. Le voy a leer algunos datos, aunque me da la sensación de que a usted y a sus compañeros les van a dar lo mismo. Cerca de 6.000 empresas se han marchado de Cataluña desde 2017. Desde ese mismo año, Cataluña ha crecido menos que la media nacional y un 30% menos que Madrid. En el 2019 el PIB de Cataluña creció un 1,8%, mientras que el de Madrid creció un 2,5%. A ello hay que añadir la ruptura social que ha supuesto que familias y amigos dejen de hablarse por motivos políticos. Señorías, nunca la política hizo tanto daño a la sociedad. Llegados a este punto me pregunto, ¿y esto del referéndum, la república y todo este serial que ustedes han montado no habrá sido para ocultar el caos económico, el desastre en la gestión, el despilfarro y la ruina que el independentismo ha llevado a Cataluña? Si fuera usted sincero con los catalanes, simplemente reconocería que sí, que han traicionado a Cataluña por una ensoñación, aunque estoy convencido de que no lo va a hacer. También nos dicen en su moción que ustedes plantean algo que no supone una amenaza para la convivencia. ¿En serio?
Nos dicen ustedes esto como si todo lo que hemos visto en Cataluña no hubiera ocurrido nunca, ni las algaradas, ni el enfrentamiento social. ¿De verdad? Son ustedes la mano que mece la cuna de la radicalidad. Ustedes. Proponen algo que es ilegal. Lo fue en el 2017 y lo sigue siendo ahora. Hablan del derecho a autodeterminación de los pueblos, que es un principio básico del derecho internacional creado con un claro objetivo: permitir el proceso de descolonización, y ahí está la clave de los pueblos que se encuentran bajo el control de una potencia extranjera. Y es obvio que Cataluña no es una colonia española. Cataluña, aunque a ustedes les moleste, Cataluña es España. Y ustedes, todos ustedes, son españoles, aunque les pese. Pero además, a ello hay que unir motivos de legalidad constitucional. El artículo 1 habla de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, por lo que plantear un referéndum de una parte para que esa parte vote exclusivamente para separarse es ilegal. Si a ello añadimos el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española en relación con el artículo 9.1, que consagra el principio de constitucionalidad, no podemos más que concluir que esto es una manifiesta ilegalidad de nuevo. Vuelven ustedes a faltar a la verdad cuando hablan de la salida democrática y pacífica al conflicto político. Y digo que faltan a la verdad porque no existe ningún conflicto político. Lo que existe es un grupo de personas en Cataluña que pretenden algo que es ilegal, y eso no puede encuadrarse en el concepto de conflicto. Yo creo que cuadra un poco más en el concepto de delito. Por todo ello, no cabe más que concluir que ustedes viven en una enorme mentira que tiene un gigantesco coste social y económico para todos los españoles. Para concluir, les diré que ustedes, los independentistas, son los principales responsables de lo que se vive en Cataluña, pero no son los únicos. El otro responsable de lo que pasa en Cataluña es el Gobierno, un Gobierno que no deja de hacer cesiones al independentismo, como la mesa del diálogo, la amnistía de los políticos presos, la propuesta de despenalización de la rebelión, la reducción de las penas por sedición, la exclusión del castellano como lengua vehicular en la educación de los niños de Cataluña. Y son responsables por dar pábulo a que de nuevo se rompa la convivencia pacífica en Cataluña y se dañe el crédito internacional de España a nivel internacional, como decía. Señor Betolet, debe de terminar, por favor. Y eso es una irresponsabilidad mayúscula, más aún estando en el Gobierno. Una irresponsabilidad que, sin ninguna duda y por desgracia, pagaremos todos los españoles, especialmente los que están en Cataluña. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Muchas gracias. Señor presidente, antes de nada, señor Díaz, cuando hable usted de Indalecio Prieto y Largo Caballero y hable de memoria, nosotros no olvidamos que ustedes quieren borrar sus nombres de las calles de Madrid, que han borrado sus monumentos y que quieren borrar las placas de recuerdo de las víctimas del franquismo. No olvidamos. Ustedes quieren borrar su recuerdo y sus palabras. La verdad que cuando vi la moción pensaba que íbamos a hablar de eso y escuché al señor Rufián de lo que presentaban y no ha hablado para nada de la moción que presentaba. Me imagino que lo da por hecho. Y ha hablado de las elecciones, que creo que es lo que le preocupa. Así que yo tenía preparada una intervención que era: señorías de Esquerra, no. Y aquí acabaría mi intervención. Porque hace 2 semanas, recuerda,
aquí discutimos y aprobamos y acordamos volver a convocar la mesa de diálogo que habíamos pactado sin condiciones. Les recuerdo, nosotros pactamos una mesa de diálogo sin condiciones. Y Esquerra lo primero que hace después de estas elecciones es poner una condición que es contraria a lo que decían en la exposición de motivos de su moción, que le voy a leer, la de hace 2 semanas. No ha pasado tanto tiempo, 2 semanas. El Grupo Parlamentario Republicano considera que tanto la amnistía como el derecho a autodeterminación no deben ser propuestas de un grupo parlamentario en una moción en el Congreso de los Diputados. 2 semanas y van y lo proponen. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ese cambio de posición es consecuencia de la foto de Colón del independentismo? ¿Era la condición que les pusieron para firmar ese documento? Mire, trabajen para el reencuentro. No busquen el enfrentamiento. Nos va a encontrar en el diálogo, que es lo que queremos hacer nosotros. Es más, le digo, como Salvador Illa se comprometió a reunir la mesa entre catalanes y la mesa de diálogo en el Gobierno Central para el reencuentro, en Cataluña y en España. Si es que el diálogo es la única solución al problema. No poner condiciones al diálogo. ¿Por qué cambian de posición? Esta campaña, para ustedes, yo creo que ha sido difícil. Tan difícil como reconocer que Salvador Illa ganó las elecciones. Al final lo ha reconocido en su intervención. Dice, ganó las elecciones como la señora Arrimadas y después pasaron a la oposición. Fíjese usted, tanto cuesta decir felicidades, han ganado, pero nosotros vamos a buscar el acuerdo de otras fuerzas políticas para que su victoria no lleve a buen puerto. Sencillo. Y para eso lo hemos visto usted. Usted ha venido aquí y se apropia de los votos de Junts, de Comuns y de la CUP, cuando todavía no tiene acuerdos. Mire usted, han sacado menos votos que nosotros. No pasa nada, es la democracia. Ya se lo recordaba el otro día. Para eso los ciudadanos votan. Por desgracia han votado menos que en otras veces, quizá porque les preocupa menos la situación en Cataluña, porque creen que las cosas van por buen camino. Por eso la gente ya no tiene tanto miedo y se moviliza menos. Pero mire, se lo diré con mucha claridad. Nosotros de cordones sanitarios contra los socialistas conocemos mucho, allí donde ganamos. Comenzó con la foto de Colón del PP, Ciudadanos y Vox, en Madrid, en Andalucía, en Madrid. Y ha continuado, por lo que veo, y ahora ustedes nos anuncian la foto de Colón del independentismo, en Cataluña, donde también hemos sido la fuerza más votada. Señores de Esquerra, no vuelvan a cometer el error de gobernar con la derecha. No lo cometan. Fíjense ustedes lo que les dicen. Llevan ustedes 10 años gobernando con la derecha. No cometan ese error. Una derecha, porque xenófobos los hay en castellano y en catalán. Los hay en todos lados. Miren, señores del PP y Ciudadanos, y les voy a decir una cosa con mucha claridad. ¿No se dan cuenta que pactar con Vox por unas migajas de poder alimenta el monstruo que al final les devorará? Había dos caminos con Vox, el de Merkel y el fácil. Ustedes, como siempre, cogieron el fácil, el camino de la perdición. El de Merkel era renunciar a legitimar la ultraderecha. Un camino largo pero útil para su país. Pero ustedes han preferido el corto, y eso es malo para España. Abandonen el camino de la perdición. Arrepiéntanse de sus pecados y rectifiquen. Aún están a tiempo. Decía el señor Casado, ese PP no existe. Por ese camino no existirá ni ese PP, ni este PP, ni ningún PP. Se están equivocando ustedes. Serán devorados por Vox. Señora Arrimadas, traicionaron a los catalanes y a las catalanas. Les pidieron el voto, lo consiguieron, lo cogieron y se fueron. Y usaron esos votos prestados para pactar con Vox y el PP. Hoy los catalanes han recuperado sus votos y nos lo han dado porque avalan la política de diálogo que plantea el Partido Socialista. En estas elecciones, los catalanes no independentistas han dado su apoyo al camino que marca Pedro Sánchez, que es el diálogo, que es el entendimiento, que es la búsqueda del acuerdo, que es buscar soluciones a los problemas, no convertirlos en más grandes que los que ustedes han estado haciendo durante este tiempo. Miren, pactar con el diablo, señores del PP, es vender su alma al diablo, y cambiar principios demócratas en el Gobierno es renegar de su pasado, como pollo sin cabeza. De verdad, rectifiquen. Señor Zaragoza, debe terminar, por favor. Rectifiquen. Ese error es malo para España. Muchas gracias.
Señor Rufián, ¿acepta su grupo la enmienda presentada? No. De acuerdo.